independientemente de a qué juego te estés enfrentando, siempre va a tener ciertos rasgos que van más allá de temas de diseño. Por ejemplo, si te enfrentas a un sandbox de Ubisoft, antes lo normal era que tuviera algo, un equivalente a las torres de Assassin's Creed. Por ejemplo, Far Cry 3 tenía las torres estas de comunicación. Luego, otra cosa que caracteriza mucho a los sandbox de Ubisoft es llenar el mapa de mierda y meter un montón de actividades secundarias y de cosas opcionales y que sea un mapa que esté lleno de marcadores por todas partes que no tengan nada que ver con la historia y que sean simplemente pues de expandirse. Luego también Ubisoft pone mucho empeño siempre en la presencia. Eso lleva ocurriendo desde hace mucho. Con Splinter Cell, por ejemplo, había una sensación de realismo que no tenía Metal Gear, y pasa lo mismo con Assassin's Creed, The Division también, que evidentemente pues pasa lo que pasa y te enfrentas a tíos con lanzallamas en un zulo por ahí, pero Nueva York tiene una presencia de gente que ha estado ahí. De hecho, hace poco sacó Games Industry un artículo entrevistando a un desarrollador de Ubisoft, un directivo creo, que, que decía eso, que siempre que van a hacer un juego envían a alguien, intentan tener presupuesto para enviar a alguien y que esté ahí mucho tiempo e investigue. Y poco a poco con eso vas creando tu identidad. Pasa lo mismo, pues yo qué sé, con Nintendo, por ejemplo. Nintendo le da muchísima importancia, en primer lugar, a la mierda del hiperrealismo. Lo que le interesa a Nintendo es la caricatura, pero para tener, por ejemplo, siluetas reconocibles. Personajes que sean todos absolutamente distintos de los otros, que tengan cuerpos distintos, que tengan aspectos distintos, que incluso si son humanos o humanoides, Mario, Link y Olimar son tres personas totalmente distintas con diseños totalmente distintos y te quedas con ellos en cuanto les ves. Es imposible confundirlos con cualquier otra cosa. Con patrones de color muy reconocibles, con eso, aspectos muy reconocibles y luego la importancia que le dan a la jugabilidad. Eh, la, la identidad surge de eso, de esas decisiones que tomas más allá de solo hago películas de acción. Porque, vale, imagínate, solamente haces Polyphony Digital, solamente hace juegos de carreras, pero solo hacer juegos de carreras puede ser hacer Blur y Need for Speed, o puede ser hacer Mario Kart y Burnout. Pero ellos lo único que hacen es Gran Turismo, que es un tipo de juego de carreras específico. Entonces, mira, no había llegado yo tan lejos. Yo no pensaba que las empresas imprimieran tanto, pero sí que he visto así. Entonces, desde esa perspectiva, Hmm. ¿quién imprime más su personalidad en el videojuego? ¿El grande corporativo que tiene que llevar sus valores a un gran público? ¿O el indie que pues está haciendo esto por cariño prácticamente? Porque generalmente los indies lo hacen así. Pues todo depende. Es que también hay que tener en cuenta que es una línea muy difícil de caminar, porque, por ejemplo, evidentemente las grandes empresas tienen departamentos de marketing y tienen un montón de diseñadores con muchísima experiencia que tienen ya dominadísimo el cómo meter elementos para que la gente se quede con ellos y cómo darle una identidad a las cosas. Pero al mismo tiempo, ¿sabes quién es Jim Sterling? Me suena mucho. ¿Es un youtuber inglés de estos que critica a Sí, saco los videojuegos? sí, él Sí. era antes periodista de videojuegos y Jim Sterling critica muchísimo precisamente a Ubisoft, porque Ubisoft últimamente está metiendo mucho la palabra icónico, que te dice, pues yo qué sé, el icónico bastón de Assassin's Creed, ¿cómo se llamaba el de, joder, el que viene después de Unity? Syndicate. El icónico bastón de Assassin's Creed Syndicate, y Assassin's Creed Syndicate todavía no ha salido. Y entonces, claro, pues icónico lo que tú digas. El icónico logo de Watch Dogs, que técnicamente pues sí se diferencia de los demás, pero no es que sea aquí uno de los grandes emblemas de la historia del videojuego. Y entonces eso depende, porque por una parte todo el mundo, las grandes compañías quieren que sus videojuegos tengan como ese toque distintivo, pero al mismo tiempo
lo hacen por una necesidad de eso, de tener que vender. Y ahí hay, por lo Sí, general, una cierta sensación de seguridad. Pero los indies, muchas veces sus videojuegos son proyectos personales. Son juegos que llevan trabajando desde hace muchísimos años, ideas que tuvieron en el instituto y que quieren llevar a cabo. Y entonces ahí pues no es solo que tengan una identidad visual, sino que se perciben muchísimo sus influencias. Oldboy, por ejemplo, lo juegas y es visualmente muy reconocible, pero también como que apunta a otros sitios, apunta a Estudio Ghibli, apunta al videojuego retro y eso imprime una identidad que, que la industria AAA por lo general es incapaz de hacer porque no tienen ese toque tan personal, sino que lo que intentan hacer es como, pues eso, crear algo que sirva como icónico. Entonces, así para sacar unas conclusiones reales. Bueno, reales, más bien. Sí, Ah, especificando. sí, a grandes rasgos. Entonces, las grandes empresas preparan el marketing del videojuego casi como para venderlo. O sea, es casi que hacen las cosas pensando en el merchandising antes de hacerlo. Sí, muchas veces siento que es así. Y Por mientras, ejemplo, las ediciones especiales de Battlefield 1 que te sacan ahí al tío que estaba pensadísimo para que estuviera así, cosas del sí, estilo. no, y Watch Dogs, anda que no han sacado rentabilidad con el logotipo y demás, pero bueno. Y luego los indies imprimen más sus influencias, su Su sentimiento a la hora espíritu, de crearlo, más bien. su espíritu. Los indies, a ver, evidentemente los indies quieren vender, pero los indies muchas veces quieren expresarse. Y es esa diferencia, porque evidentemente el del departamento de marketing de los videojuegos también quiere expresarse y tiene sus influencias, pero tiene que responder ante alguien. El indie no. El indie lo único que tiene que hacer es su trabajo bien y evidentemente es publicitarse y tal, pero como los indies están más solos, más por su cuenta, se permiten esa cierta humanidad, ese toque, lo que se dice el toque personal. Y luego, dentro de la propia industria, los Sí, autores, hay autores famosos, o sea que ya es decir esto de los videojuegos, hace unos años no existían tantos, sí. pero ahora se puede ver, por ejemplo, que el Levin con BioShock, que sí que logró hacer que su juego tuviese una identidad y que se le reconociese a él como actor, Mm. bueno, director más bien, o el de Dark Souls, no me acuerdo del nombre. Hidetaka Miyazaki. Exacto, y luego Hideo Kojima con los Metal Gear, que a Hideo Kojima Game. Sí. Entonces, ¿qué herramientas tiene un autor para transmitir lo que él quiere decir dentro del videojuego? Pues esto es un poco como con cualquier otra parte. Cada autor en los videojuegos y en la música y en el cine y en la pintura y en todas partes eh, tiene sus rasgos y comunica de cierta manera. Tú conoces, si estás estudiando publicidad, tienes que conocer el cartel de Obey, ¿no? ¿El de Obey? Obey. El Pues de, a ver, un momentín, voy a buscarlo. me acabas de dejar roto. A ver, a ver, un momentín. Tiki y... A ver, coño, ¿cómo se...? Aquí. Este de aquí. A ver. Ahí no, ¿cómo se...? Vale. Ah, sí, claro, claro, sí. Pues ese tío es el mismo que luego haría el cartel de Change de Obama. Y entonces, pues ahí tienes, por ejemplo, su identidad. Lo mismo con Banksy. Banksy cuando hace carteles, cuando hace grafitis, tiene su toque de identidad, que es esos grafitis con esos stencils, tirando a realistas, todo muy amargo, el contraste entre lo natural y el consumismo feroz. Y con los videojuegos es un poco lo mismo. Es eh, simplemente tus intereses. Eh, por ejemplo, esto se notaba mucho del Dark Souls 1 a Dark Souls 2. Dark Souls 1, Miyazaki lo que quería era que su mundo transmitiese un cierto peligro, pero que lo hiciera simplemente porque el mundo es agresivo, pero que no fuera un que te joda. Y luego pues también intentaba, hay una descripción muy famosa que hizo Miyazaki de uno de sus personajes que es un dragón no muerto, y entonces un diseñador le hizo un primer bocetado y le dijo, ¿por qué no te centras menos en hacer un dragón zombie y te centras más
en transmitir esa idea de una criatura que está perdiendo su dignidad y que lleva perdiéndola desde hace décadas, pudriéndose quizá para siempre. Esa sensación como de que todo tenga una historia detrás. Pero Hmm. luego Dark Souls 2 es simplemente Dark Souls. Es que te jodan, estás en Dark Souls y has metido la pata, así que te matamos porque estás en Dark Souls. Y son bichos raros, pero porque estás en Dark Souls. No tiene esas implicaciones que tiene detrás. Te encuentras con el jefe final, este cazador que flota, que no recuerdo cómo se llama, Sí, el que te Persector, persigue, creo que se sí. llamaba. Y, y él pues simplemente le ves y es un tío que va por ahí violando gente, pero no tiene esa idea de enfrentarte a Gwyn y descubrir a este tío que antes era grande y ahora es un loco que está agitando su espada. Y pues pasa lo mismo con todos los demás. Hideo Kojima, por ejemplo, le gusta mucho hablar de política y le gusta mucho meter temas muy serios al mismo tiempo que te mete la ocasional gilipollez con cosas como el perro de Metal Gear Solid 5, Sí. que no es solo que de pronto te metan ahí un caniche, sino que cuando el perro ya es adulto, el dedo va por ahí con su armadura y sus mierdas, que es totalmente surreal, y tiene una puta navaja. Sí, o lo de Tiene una Quiet, que navaja y la era... utiliza. Entonces, claro, eso es Kojima puro. Pues es lo mismo con todos los demás. Cada autor tiene su... Lo que hace un autor es que vea sus juegos y de ahí se extraiga una cierta identidad, que se extraiga que había alguien detrás, en vez de simplemente es un juego y ya está. No sé si me explico. Sí, sí. De hecho, sí, literalmente. Porque además piensa lo mismo que yo sobre Dark Souls y demás, así que sí. Mm. Entonces, también, la identidad del videojuego, realmente pienso yo, ¿sabes? Que no se construye de forma unilateral por el que lo crea. Mm. Nosotros también formamos parte. O sea, cuando tú estás jugando a un videojuego, tú eres parte de la identidad de él. Cuando interpretas a Geralt de Rivia, Sí, o cuando tú te metes en el personaje Fallout y ese personaje eres tú. En cualquier sí. caso, estás formando parte del mundo y estás creando la identidad mientras haces la experiencia. Mm. Entonces, ¿tú crees que si se sigue vendiendo los mismos juegos de siempre, el Call of Duty, el Battlefield, es porque realmente el usuario todavía no tiene el interés de llegar a más? Yo creo que esto es un poco como con todo. Ahora hay tanto remake y tanto reboot también en el cine, porque a la gente le gusta lo cómodo. Cualquier cosa nueva, y esto es en general, es un riesgo. Y muchas veces cuando hablas, pues por ejemplo, Call of Duty, sacas cada nuevo año un Call of Duty, porque la gente que juega Call of Duty no es que lo juegue sin más, es que le encanta Call of Duty. Y es su juego y es, si compran 5 juegos al año, uno de ellos es Call of Duty. Y le echan muchísimas horas y es algo como que forma parte de su vida. Y entonces compran Call of Duty en parte por la seguridad, pero también como una suerte de rito, porque Call of Duty les causa ciertos sentimientos. Y esto es lo mismo pues con Star Wars. Evidentemente se podría hacer nueva ciencia ficción mucho más interesante, más experimental, pero es que Star Wars, la gente vio Star Wars cuando era joven, les voló la puta cabeza y entonces quieren seguir en ese mundo. Pasa lo mismo con Pokémon. Yo me he comprado Pokémon Sol y Luna un poco con la esperanza de que me haga sentir pues como cuando descubrí Pokémon. Eh, ¿Y lo ha conseguido? no creo que la identidad de los usuarios tenga que ver tanto como el hecho de eso, de que es ir a lo fácil y lo conocido. Pero vamos, esto pasa aquí igual que siempre que vas a un restaurante, no sé si lo harás tú también, pero yo me pido siempre lo mismo, porque es lo que Sí. conozco y es lo que sé que me gusta. Mira, ahora sí un poquito off the record, ahora que me acabas de soltar lo de Sol y Luna. Sí. ¿Qué tal están? O sea, ¿realmente ha conseguido devolverte tu Yo es que infancia? de momento llevo 2 horas solo, así que no puedo decir nada, pero no sé, ¿has jugado al X y el Y? No, o sea, yo lo dejé en el Perla y el Diamante porque consideré que otra vez lo mismo no lo iba a tragar. O sea, Es que y el X y el Y ya tira mucho la condescendiente. Y entonces, claro, este tiene ciertos puntillos, pero al mismo tiempo
están bajando mucho la exigencia. Ya no es el mismo Pokémon de Gary que te jodan y Sí. llegar al alto mando y sufrir. Ahora mismo estoy cómodamente jugándolo. Pero vamos, ya te digo que llevo 2 horas, así que puede que no sea representativo y de pronto el juego cambie y sea la hostia. Pero de momento todas las opiniones que he oído son muy buenas. Básicamente me lo he comprado porque he cedido a la presión social. Bueno, bueno. Bueno, pues continuamos con la entrevista, tampoco quiero robarte tanto tiempo. Va, Entonces, sigo con la identidad de los videojuegos. Entonces, aparte del que lo crea, de la empresa de donde viene y sí, del usuario, también influencias externas que acaban, a lo mejor no construyendo la identidad del videojuego, pero sí en su creación sí que tienen mucho que ver. Por ejemplo, el youtuber, que se hacen juegos para youtubers. Y la sí. identidad del videojuego es que ese juego se vea en YouTube. Entonces, ¿cómo influencian los medios, los publishers y todo el mundo externo a la industria a la creación de la identidad para ti? ¿Del videojuego te refieres al jugador, cómo le afecta y todo eso? Ambas perspectivas me vienen bien, pero me refería al videojuego. Em, pues todo depende. Todo depende porque esto es como con todo. Por ejemplo, imagínate, quieres escribir una historia. Pues estás expuesto a muchísimos estímulos. Están tus influencias, pero también están las cosas que te han pasado, están las cosas que ocurren a tu alrededor. Por ejemplo, David Simon, el creador de The Wire, todas sus obras tienen que ver con algún tipo de comentario social y exploración de ciertos sistemas eh, dentro de nuestra sociedad. The Wire es básicamente una exploración a todos los niveles de los sistemas de poder que mantienen la policía en movimiento, los gángsteres en movimiento, de cómo no es tan distinto una escuela de una redacción. Y Generation Kill pues es un poco una contemplación distante de la invasión de Afganistán. Y eso es porque a David Simon lo que le interesa es reflejar el mundo. Pero luego te vas a otro tío, eh, yo que sé, ahora mismo te vas a Woody Allen, y Woody Allen la mayoría de sus películas son reflejar lo que él siente y cómo se encuentra él en ese momento. Y lo mismo con la música. Taylor Swift, había antes un meme que era que cada novio que tenía era una nueva muesca para crear otra canción más. En el sentido de, se está enrollando ahora con una persona, dentro de 2 meses estará cantando sobre cómo han cortado. Y entonces con la creación de los videojuegos es lo mismo, porque evidentemente, imagínate, tú quieres hacer un videojuego porque cuando eras joven jugabas mucho a minijuegos y te gustaban mucho esas gilipolleces y lo único que querías hacer era divertirte haciendo el tonto. Y de pronto descubres que los youtubers pues existen y dan mucha publicidad y salen por ahí, la gente compra esos juegos y tal. Pues tienes esa posibilidad para expresarte haciendo videojuegos estúpidos. O puede que lo único que quieras sea ganar dinero y entonces pues aprovechas los youtubers y tiras por ahí. O puede que quieras hacer un videojuego súper personal y pues te sale algo como Cibele. Pero el videojuego es como todo, es cada uno expuesto a sus influencias y sus ideas. Entonces, eh, últimamente sí en la industria, Sí, hablando, siguiendo con la identidad también, he visto problemas de identidad en algunos videojuegos. El más flagrante probablemente No Man's Sky, que No Man's Sky yo no sé qué hicieron. O sea, creo que al principio el juego tenía una identidad muy fuerte, o sea, con su equipo, muy indie, este juego sí. lo queremos así, es un sueño, lo vendían como un sueño. Luego llegó Sony, todo se enturbió un poco, sacaron las fechas, sacaron el juego a un precio demasiado elevado y al final el juego no era lo que creíamos. Hmm. ¿Sabe? Entonces, ¿cuál es el mínimo de identidad para que un juego salga al mercado? ¿Qué tiene que tener un juego como mínimo para estar ahí? Como mínimo. Sí, no sé, algo... Por ejemplo, No Man's Sky. De No Man's Sky yo esperaba sentir la exploración. Sí. O sea, sentir que estaba navegando por un mundo y ya está, y que estaba solo. Y no me sentí así, o sea, simplemente me encontré con que estaba andando en Minecraft, literalmente. Hmm.
y tenían unas expectativas puestas en esa identidad que ellos habían construido, en esa, pues, el perfil de ese juego, que al final no se cumplió. Entonces, Eso yo creo que depende más de lo que ellos estaban vendiendo, que no tenían, yo creo que llegó un punto en el que, ¿sabes? ¿Conoces Star Citizen? sí, Star Citizen es un juego que no sé si sería así al principio, pero se está yendo muchísimo de las manos. No solo a nivel de presupuesto, sino de lo que están haciendo. Que es un juego que tienes tu nave espacial y la nave espacial tiene distintas habitaciones y puedes viajar a planetas y bajar de ahí sí, es y un hay simulador de vida en el espacio más bien. paros. ¿Eh? Es un simulador de vida en el espacio, Crash. Sí, O sí. sea, es muy... Y es puto demencial. Y con No Man's Sky quizá ocurriera eso, que cuando llegó Sony, los tíos dijeron vamos a volvernos locos y ahí perdiesen un poco el camino. Pero yo creo que también con No Man's Sky todo depende de cómo te lo estaban vendiendo. Evidentemente, si los tíos se hubieran enfocado más eh, en la clase de juego que estaban intentando hacer, de eso, de explorar el universo y descubrir y tal, quizá no se les habría ido tanto la cabeza. Pero yo creo que fue un poco eso, que de pronto dijeron, este juego lo quiere todo el mundo, vamos a hacer lo mejor que podamos y como dicen los estadounidenses, mordieron más de lo que podían tragar. Hmm. Bueno, ay, se me ha ido de la cabeza completamente. Voy a sacar la chuleta. Vale, mira, sí. Bueno, siguiendo con lo de antes de que cada usuario es una parte importante de la identidad de un videojuego. Sí, Por ejemplo, a mí me gustan mucho los RPGs. Bueno, no sé si RPG. Los juegos de mundo abierto, sobre todo, más bien. sí. Pero los juegos de mundo abierto, eso sí, que tienen un mundo carismático. Por Mm, ejemplo, Fallout tenía un mundo carismático y Skyrim no, a mi punto de vista, ¿sabes? O sea, yo de Skyrim iba del punto A al punto B porque me lo habían mandado y por el camino, pues si me encontraba con algo decía, ay, qué bien, y voy a entrar. En Fallout, sin ya, embargo, iba a buscarlo, porque sí. ahí estaba la gracia. Entonces, ¿qué tiene que tener un juego a ti para que te atraiga? O sea, desde tu subjetividad completa. Pues es que no sabría decirlo, porque a mí me puede llamar un juego por muchas cosas. Ahora mismo estoy mirando los juegos que van a salir en diciembre que quiero analizar para Eurogamer y, por ejemplo, estoy mirando uno que es un juego de acción en scroll lateral y me está interesando porque parece que está bien diseñado a nivel visual, como que moverse estará bien y todo eso. Pero luego hay juegos minimalistas como 140, que es un cuadrado que vas moviendo por ahí y ese también me ha gustado. Eh, decir lo que... Es difícil decir lo que me pueda llamar de un videojuego, porque puede aparecer de inmediato uno que vaya en dirección contraria y me sorprenda. Así que en general supongo que diría que un videojuego simplemente tiene que parecer que está bien hecho. Que veas Parecerlo. que sí, a ver, evidentemente estás causando una primera impresión. Y la primera impresión es importante. Si ves un videojuego y parece que está hecho con Unity de unos amateurs que han empezado hace 2 meses, pues luego puede que sea la hostia. Pero esa primera impresión está ahí y no vas a querer seguir explorándolo. Pero si ves un juego con una propuesta interesante, con unas mecánicas interesantes, con una historia interesante, con un, pues como este, un diseño visual interesante, pues con esas cosas como que empieza a hilar, te empieza a llamar la atención, te empiezas a interesar por qué es lo que puede tener. Yo creo que se resume en eso, que tenga algo interesante, que tenga algo que dé a entender que este puede ser un buen juego. Sí, un punto diferenciador. Sí, Bueno, entonces, joder, se me ha vuelto a ir. Madre mía, madre mía. para esto vienen bien las chuletas. Sí, sí, tengo la chuleta justo aquí al lado, pero bueno. Te voy a preguntar, mira, sobre el hype. Ya voy a sacarme un poquito del tema de la identidad, ya creo que hemos hablado un ratito. Mm, Entonces, el hype es algo, a nivel comercial, probablemente es lo más importante de la industria del videojuego. sí, El hype. Entonces, yo creo que el hype da lugar muchas veces a decepciones. Por ejemplo, en The Witcher, con el downgrade, la gente montó un pollo, que todavía no lo comprendo porque no me parece tanto el downgrade, pero montó un pollo, en fin. Entonces, realmente a mí el downgrade, el hype me da la sensación de que es
lo que pasa cuando hay una completa desconexión entre el que está creando el juego y el usuario, y que solo está en medio la publicidad. Entonces, ¿tú crees que hace falta un poquito más de información sobre el desarrollo de los videojuegos? O sea, que se comunique un poquito mejor, que se entienda cómo se hace. Volviendo a Star Citizen, los fans del juego, los mecenas, todos los que lo están siguiendo, creo que saben cada paso que se está dando en ese juego, porque no paran de sacar diarios de desarrollo. Creo que ya tienen una convención de Star Citizen y Sí, te meten en Londres. gameplays de, pues eso, te meten gameplays de horas y información no sobra. Y por ese juego tiene que haber un hype que cuando salga va a ser increíble. Y yo creo que eso se da pues con GTA, por ejemplo, o con Red Dead Redemption. Cuando, bueno, no, GTA. Cuando se anunció GTA V, salieron vídeos explicándote perfectamente qué era lo que podías hacer dentro de ese mundo y sus nuevas posibilidades y tal. No era cuestión de desinformación, sino que era cuestión de todo lo que te estaban comunicando. La gente lo quería hacer. Hype, lo que significa, cuando hay hype, significa que hay ansia. Significa que la gente tiene muchas ganas de algo. Y eso no tiene nada que ver con la falta de información, eso simplemente es cuestión de mucho interés, cuestión de que te muestran algo y la gente dice, Dios, quiero estar ahí ya. Lo mismo con el nuevo Pokémon, había mucho hype porque, pues porque te decía, no, vamos a cambiar todo esto, vamos a añadir estos Pokémon, y la gente decía, Dios, quiero jugar con estos tíos ya, o el Battlefield 1. La gente llevaba años pidiendo un Battlefield en la Primera Guerra Mundial, lo anunciaron, se sabía más o menos cómo iba a ser, había gameplays que además eran gameplays totalmente sueltos, que no tenían nada que ver con los bullshots ni con escenas pre-renderizadas, y la gente aún así lo quería, y ha sido un lanzamiento de la hostia, pero porque había mucha ansia. Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hmm. Mira, también tuve la suerte de hablar con Baxa. O sea, este trabajo ha sido para mí genial, ya te lo digo. Y él me habló desde su perspectiva de desarrollador de que, por ejemplo, cuando sacaban un videojuego, antes sacabas un videojuego y el videojuego salía al mercado y la recepción era pues el boca a boca y la publicidad. Ahora, si tú sacas un videojuego y te sacan un bug, ese bug pasa a internet y de internet se empieza a ir y a ir de las manos hasta que todo acaba desvirtuándose. Entonces, ¿los medios de comunicación crees que le están haciendo bien o mal en ese sentido al videojuego? La exageración de que cada pequeño bug sea una catástrofe, dices. Sí, en general, o no solo eso, sino... Bueno, sí, generalmente sí, porque muchas veces sacan un juego que tienen pocos bugs, o sea, que tú lo juegas y Sí. realmente no te encuentras con ninguno, y luego te vas a internet y te das cuenta de que hay miles de posts en Reddit con imágenes de bugs y bugs y Bueno, bugs. volviendo al The Witcher 3 y el downgrade que hubo, que sí, hubo downgrade, pero aún así la gente se olvidaba de que el juego seguía luciendo de puta madre. Ese es un problema que hay en el hype, que sí que creas ciertas expectativas que la gente, y esto es un principio que funciona para todo, también es algo muy habitual con el terror, lo de no mostrar del todo al monstruo porque imaginártelo es mucho más aterrador, pues la gente vio el vídeo de The Witcher y de pronto tenía unas expectativas para cómo iba a lucir de la hostia. Y entonces, claro, luego entregaron el juego que entregaron, que seguía viéndose de putísima madre, pero a la gente le habían hecho se habían montado unas ciertas expectativas. Y entonces, claro, no supieron apreciar lo que tenían delante, no supieron ver que el juego seguía luciendo de puta madre, sino que únicamente se centraron en el hecho de que no era lo que les habían prometido o no era lo que imaginaban. Pasó lo mismo pues con No Man's Sky. No Man's Sky la gente lo valoró como el juego que deseaban que fuera, pero no como el juego que realmente era. Hmm. Sí, sí, no, sí. Con No Man's Sky se montó un pollo increíble. He hecho trabajo sobre él y todo. Me ayudaron mucho. Bueno, No, es que es un juego para estudiarse. sí, sí. Además, juntando el hype y la identidad, ¿qué es más grave? ¿Que el hype se vea frustrado y que se convierta en la decepción? ¿O que esté jugando un juego y no me identifique con él?
Esa pregunta es difícil, lo Al sé. final, es que la frustración del hype, es que es muy fácil frustrar el hype. Eh, pero si estás jugando un juego y no sientes que estás ahí, me parece que es peor, porque ahí directamente, tal y como lo describes, yo creo que no estás disfrutando. El hype la mayoría de las veces va a llegar una obra o una película o lo que sea y seguramente no estará a la altura de lo que se espera, pero aún así puede ser bueno. Pero si juegas algo y no te sientes identificado, pues es que la propia frase lo dice, no te sientes identificado. Y eso me parece más grave. Bueno, ahora ya dejando esto atrás, ya tengo un poquito de entrevista más. Ahora, el futuro. Yo sigo tus vídeos, ya te he dicho, y siempre te escucho hablar de cosas que te faltan en los videojuegos. O sea, no cosas que deberían estar allí, sino cosas que te faltan. Por ejemplo, el tema de la narrativa visual, eh, la, joder, la desconexión entre la acción y la historia, que tenías una palabra para eso, no me acuerdo. Disonancia Entonces, de los dos. disonancia ludonarrativa, exacto, el payaso de la disonancia. Bueno, total. Sí. ¿Dónde crees que debería estar los juegos de aquí a 5 años? O sea, y fíjate que es un corto plazo. Eh, Bueno, respecto a esos valores de producción, ¿sabes? A la narrativa visual, a lo de contar bien la historia, ese tipo de historias. es que uno se puede hacer muchas ilusiones, pero... Ay, perdón, esta era la alarma justo para la hora original de la entrevista. Que eh, es que hace 5 años, pues estábamos en 2011, estábamos a un año de que saliera Dark Souls y creo que ya teníamos Journey. Y la gente se montaría sus pajas de cómo querría que fuera el videojuego en 2016, que además en 2011 fue, ya se estaba formando, vamos, ya estaba cambiando el panorama en el sentido de que se esperaba de los videojuegos. Y todo eso empezaban a surgir nuevas conversaciones, pero pensar cómo puede ser el videojuego dentro de 5 años solo puede llevarme a frustraciones, porque ahora mismo pues está surgiendo una tendencia que me está gustando mucho en ciertos juegos a ser más personales y contar ciertas historias que antes no se hacían. Antes no tendríamos cosas como Leaf Uma, por ejemplo. Eh, y entonces, pues incluso Uncharted 4 que a ver, sigue siendo aquí la superproducción, pero joder, se nota que ha habido un cierto cambio. Entonces, claro, podría decir que esperaría que en el futuro el videojuego fuera un poco más consecuente y que hubiera obras más personales y lo que tú quieras. Pero eso, evidentemente, yo siempre espero progreso y de 2011 aquí hemos avanzado un rato. Pero es que sería lo mismo, sería ponerme hype de cómo espero que sea el videojuego en el futuro. Yo simplemente espero que mejore y tardaremos 5 años o tardaremos 10, pero poco a poco irá habiendo cambios, como hubo de aquí a 2011 y de 2003 a 2011. Bueno, 2008. No, 2006, estoy gilipollas. Bueno, pero en general estamos mejor que hace 5 años. Sí, 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 estamos mejor que hace 5 años. Así que dentro de otros 5 estaremos algo mejor. Y dentro de otros 5, algo mejor. Y así constantemente. Esperemos, esperemos. Bueno, también sobre la realidad virtual, realmente se está tocando muy por encima en todos sus palos. Creo que nadie se atreve a indagar demasiado en ella. Y de hecho lo que he leído sobre la gente que se ha atrevido a indagar sobre ella es malo. O sea, desarrolladores que dicen que esto es imposible, que da mil problemas. Entonces, ¿tú le ves futuro a la realidad virtual? Yo es que quiero que la realidad virtual triunfe. Tengo muchas esperanzas en la realidad virtual porque creo que puede cambiar las reglas del juego de todo. Creo que la realidad virtual tiene aplicaciones más allá de los videojuegos para cómo experimentamos el mundo. Yo creo que no es como las gafas de 3D, de que vas al cine y el 3D en realidad es una gilipollez para cobrarte más que no tiene ningún uso práctico. Y entonces, claro, que ahora mismo que haya tenido un lanzamiento tan silencioso que dé la sensación de que nadie sabe que está ahí, que estén vendiendo tantas pocas unidades,
que de momento todo parezca estar en una fase experimental, me parece triste, porque porque es que es eso, yo creo que la realidad virtual pues puede ser un poco como la televisión cuando nació, que es, en realidad es se puede entender casi como un nuevo medio a la hora de percibir las cosas. Y entonces yo quiero tener esperanzas, evidentemente sé que va a ser jodidísimo aplicarlo, pero, pero eso no quita que un hombre pueda soñar. Sí, no, sí. De hecho, a mí me encantaría probarlo. O sea, no comprarlo, pero sí probarlo. Ponerme las gafas y ver qué es eso. Sí. O sea, yo no sé si tú lo has llegado a probar, pero vamos. Yo, Versiones muy, muy cutres, así que casi como si no lo hubiera probado. bueno, ya la última pregunta de la entrevista, y yo creo que la más difícil, ¿por qué juegas a videojuegos? Pues porque empecé hace unos años y me entretenían mucho y pues no sé, por la participación que tenía, y entonces poco a poco empecé a descubrir que los videojuegos servían para más y entonces ahora pues estoy ahí, pues igual que por el motivo por el que veo películas o porque escucho música, que es porque lo disfruto y de vez en cuando aparece algún videojuego que hace más que entretenerte y entonces merece la pena, pero no hay un gran motivo trascendental. No creo que la gente vaya al teatro por un motivo específico. La gente va al teatro porque le gusta el teatro. Igual que la gente sale a correr porque le... Bueno, no, eso ya es por mantenerse sano y tal. Pero yo qué sé, la gente lee cómics pues porque son el tipo de historias que a ellos les gustan. Y quizá pues no les guste leer tanto, pero pues los cómics son algo más gráfico. Pues lo mismo con los videojuegos. Los videojuegos pues tienen ese toque interactivo, pero en el fondo buscar otro motivo que no fuera ese, que simplemente me gustan, me parecería ser demasiado rebuscado. Simplemente juego videojuegos pues por eso, porque es algo que disfruto. A lo que iba es si el videojuego para ti es una herramienta de entretenimiento, que es como lo ve el 90% de la sociedad. De hecho, yo expongo mis trabajos en clase y hablo de videojuegos y la gente lo ve así. O sea, esto Mm. es entretenimiento. Y muchas veces pues me ha tocado parar a decirles, no, mira, esto es un producto cultural porque, bueno, No, a y ver, te tienes que pelear. Entonces, yo defiendo el videojuego como producto cultural y creo en un videojuego más consciente y más, digamos, artístico y más de autor y todo eso, con historias personales, etcétera. Creo en videojuegos como Firewatch, pero eso no significa que cierre las puertas a videojuegos como Doom, porque nunca hay que negar la posibilidad de simplemente desconectar y entretenerse, porque entonces nos convertimos en snobs. La música tiene a Apex Twin, pero también tiene a Coldplay y no hay nada de malo en la convivencia de ambos, igual que el cine tiene a Mel Brooks y luego tiene a Tarkovsky. Ambos existen juntos, pero eso no significa que el cine solamente pueda ser una cosa. Con los videojuegos ocurre lo mismo. Los videojuegos lo que creo que hay que hacer es defender que aspiren a más, pero no por ello olvidarse de que un videojuego puede simplemente entretenerte y en el fondo no hay nada de malo en eso. ay, mira, ya había acabado la entrevista, pero es que ahora me acabas de soltar una que me ha gustado. El tema del entretenimiento en el videojuego. El otro día lo Mm, estuvimos hablando con unos amigos y estuvimos, nos gusta mucho el videojuego, de hecho uno de ellos es youtuber. Y sí. estábamos hablando de qué es lo que hace al videojuego ser un videojuego. Porque al final llegamos a que, bueno, es entretenido, eso lo tienen todos, pero ¿realmente lo piensas y Sí. realmente todos los juegos son entretenidos? Porque No, Papers, Please, ¿qué tiene de entretenido? Pero es un no, no, videojuego. no. No tiene nada que ver. ¿Sabes qué juego es Card Life? Card Life, no, creo que no. Sí. Card Life es un videojuego en el que, por ejemplo, eres un inmigrante de Europa del Este que llega a una ciudad sin apenas hablar el idioma y de pronto empieza a llevar un kiosco. Y es de todo menos divertido, pero es fascinante. Lo que hace un videojuego es la interacción. El resto, decir que tiene que ser entretenido o que tienes que poder perder es cerrarte puertas a otras formas de expresión. Es como decir que el cine tiene que contar una historia.
es cerrarte a todas las experimentaciones de vanguardia que ha habido y a un montón de obras interesantísimas que no tienen por qué contarte una historia. Yo creo que es eso, o la música tiene que ser melódica, pues eso te cierra a todos los que experimentan con el ruido, que de ahí también puede salir algo. Y a gente como Björk, que por ejemplo la música tiene que tener ciertos instrumentos. Pues Björk te hace un disco que es, los instrumentos son voces humanas. Decir que un videojuego tiene que ser entretenido es como decir que todas las canciones tienen que tocarse con guitarra. Pues no, pues hay canciones que no hacen, que no necesitan una guitarra. Hmm. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Muchas gracias, Dayo. Nada, nada. Lo dicho, yo no ni siquiera esperaba que me fueseis a contestar. O sea, cuando, no es broma, cuando me empecé a hacer este trabajo me hice una lista de 5 o 6 personas con las que me gustaría hablar, pero la hice sin ningún tipo de esperanza, ¿sabes? O sea, era una lista de gente con la que me gustaría. Mm. Y he tenido la suerte de hablar contigo, también con Baxa, también con Consumer, y yo ya estoy flipando. O sea, pensaba que erais Son muy menos buena gente, son muy accesibles. buena gente. Y pues ¿Eh? nada, pensaba que erais menos accesibles, sobre todo porque tenéis mucho público alrededor vuestra y demás. No, pero para estas cosas, para las entrevistas intento hacer un hueco. No, no, y yo que te lo agradezco. Así que, pues nada, muchas gracias y mucha suerte con Patreon también. Gracias. Y muy grande el vídeo de ayer, muy grande. Vale, que te gustará. Pues Bueno, nada, señor. Espero que salga bien el trabajo. seguro que sí, no te preocupes. Muchas gracias, Dayo. Hasta Nada, luego. chao.